Trabajo lavando ropa en casa para varias familias aquí en la zona norte de Chihuahua. Siempre me ha gustado lo que hago. Es algo sencillo, pero que ayuda a mantener a mi familia. Normalmente me traen la ropa, la lavo, la plancho y la entrego al día siguiente. Todo dentro de lo esperado. Pero hubo un día en que llegó un encargo diferente. Uno que hasta ahora no logro explicar bien. No vino con ningún aviso, ni nombre, solo un paquete con sábanas viejas, manchadas y con un olor extraño, fuerte, sofocante. Me pareció raro, porque nadie suele mandar ropa así sin identificarse, y menos en ese estado. Pero pensé que podía ser polvo, moho, no sé. Decidí lavarlas de todas formas. Al fin y al cabo, de eso vivo. Cuando empecé a lavar, noté que esas sábanas eran muy gruesas y pesadas. Intenté usar el jabón de siempre, pero parecía que no hacía ningún efecto. Las manchas no salían y el olor, por más que las tallara, parecía incluso empeorar. Cuando las colgué al sol para que se secaran, me sorprendió aún más. No se secaban, quedaban húmedas, como si guardaran agua dentro de la tela. Pasé horas moviéndolas en el tendedero para que les diera el sol por todos lados, pero no servía de nada. Mi esposo me dijo que lo dejara así, que seguramente era algún problema con la fibra de la tela, algo viejo. Pero empecé a notar algo más extraño. Con el tiempo, aparecieron unas manchas oscuras que, de cerca, parecían rostros. No se veían bien, estaban borrosos, pero parecía gente tratando de salir de ahí. Juro que la primera vez me asusté un poco, pero pensé que era mi mente jugándome una broma. El calor, el cansancio, todo eso hace que una imagine cosas. Pero los rostros empezaron a aparecer más claros, como si realmente se estuvieran formando en la tela. De noche, cuando pasaba cerca del tendedero, sentía que me miraban. ¿Sabes? Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Siempre soñaba con una casa antigua, oscura, llena de sábanas colgadas como esas. En el sueño, trataba de salir, pero parecía que el lugar no tenía puertas. Escuchaba susurros, voces bajitas que me llamaban por mi nombre. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Nunca había tenido un sueño así. Además, empecé a oír ruidos extraños en la lavandería, incluso cuando estaba sola. Estaba planchando y sentía que alguien estaba detrás de mí. Una vez, juro que escuché un suspiro cerca de la ventana, pero cuando miré, no había nadie. Y entonces la sensación empeoró, como si la ropa me estuviera observando. Al principio, intenté ignorarlo, pensé que era cosa de mi cabeza. Pero un día, cuando estaba quitando las sábanas del tendedero, una de ellas pareció moverse sola. No fue un movimiento fuerte, solo un leve temblor, como si algo estuviera dentro. Mi cuerpo se paralizó en ese instante. Solté todo y me metí rápido a la casa. Mi hija me preguntó si estaba enferma, porque me vio muy pálida. Traté de reír, le dije que era solo cansancio, pero por dentro tenía miedo. Nunca le conté a nadie de mi familia esos detalles. No quería preocuparlos ni que pensaran que estoy loca. Solo yo sabía lo que estaba pasando en esa lavandería. Después de unos días, comencé a investigar de dónde podían haber venido esas sábanas. No encontré ningún remitente en el paquete, pero descubrí que, años atrás, en esa misma calle, hubo una casa que quedó abandonada tras un crimen terrible. Encontraron a una mujer muerta, y según los vecinos, sus sábanas tenían un olor parecido, y nunca se secaban bien cuando las lavaban. Fui a hablar con unas vecinas mayores, y me contaron que esa mujer había sufrido mucho, que fue víctima de violencia. Dijeron que algunas veces escuchaban voces y ruidos viniendo de la casa, incluso cuando estaba vacía. Eso me dejó un nudo en la garganta, porque coincidía con todo lo que yo estaba sintiendo. Decidí que tenía que deshacerme de esas sábanas. Intenté quemarlas, pero el humo tenía un olor tan fuerte y desagradable que casi me desmayé. Las llevé a tirar a la basura, pero cuando las puse afuera, de noche,
Escuché un llanto bajo y arañazos en el suelo cerca de la bolsa. Me quedé paralizada, sin saber si correr o quedarme ahí tratando de entender. Al final, guardé las sábanas en una bolsa plástica bien cerrada y las encerré en el cuarto del fondo, pero la sensación de que algo andaba mal nunca se fue. Cada vez que pasaba cerca de ese cuarto, sentía un escalofrío y la impresión de que alguien me estaba mirando. Dormía con una luz encendida, y hasta hoy no sé si fue mi imaginación o si había algo de verdad. Sé que mucha gente va a pensar que fue cosa del cansancio o que lo inventé todo, pero juro que lo viví y todavía siento el peso de esa presencia. Tal vez esas sábanas cargaban con algo que no podemos entender del todo, o tal vez fue solo un montón de coincidencias extrañas. No lo sé. Lo que sí sé es que dejé de aceptar ropa de desconocidos. Nunca más. Hoy, cuando plancho, siempre estoy atenta, y si algo me parece fuera de lo normal, prefiero ni tocarlo. Hay cosas que no podemos explicar, y es mejor dejarlas así, quietas. A veces me quedo pensando, ¿qué hay dentro de esas sábanas? No lo sé, y sinceramente, espero no volver a descubrirlo jamás. Trabajo como portero en un edificio antiguo aquí en el centro de Chihuahua. Siempre hago la ronda por la noche, recorriendo los pasillos y revisando todo para asegurarme de que nadie entre o se meta donde no debe. No es un trabajo fácil, pero es lo que tengo. Siempre que llego, aprovecho para cerrar todas las ventanas y puertas que estén abiertas, porque con el viento que hace aquí, siempre hay algo que se mueve, pero hay una ventana que siempre me da problemas. Cada noche, cuando hago la ronda, me la encuentro abierta, aunque ya la haya cerrado varias veces. Es muy extraño. ¿Sabes? La ventana está en el segundo piso, en ese pasillo por donde casi nadie pasa. La primera vez que lo noté, pensé que era el viento, porque el edificio es viejo y las cosas no cierran bien. Pero empezó a pasar todos los días, y la ventana parecía estar desafiándome a cerrarla. Hasta que una noche decidí detenerme y escuchar con más atención. Desde esa ventana, empecé a oír susurros muy bajos, casi inaudibles, como si fueran voces infantiles. No era ruido de viento ni nada natural, pero por más que mirara, nunca veía a nadie adentro. También comenzaron las risas. Eran risitas tímidas, como de niños jugando, pero el lugar estaba vacío. Al principio pensé que quizás vivía algún niño ahí, pero en ese edificio no hay niños desde hace años. Me dio mala espina, pero aún así traté de ignorarlo. Cerrar la ventana, oír el ruido, volver a encontrarla abierta. Se volvió un ciclo un poco loco que me molestaba bastante. Empecé a ponerme nervioso durante las rondas, porque sentía como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Un día le pregunté al conserje más viejo del edificio sobre ese departamento. Me contó que ahí vivía una familia, pero que desaparecieron misteriosamente hace unos 5 años. Nadie sabe qué pasó, y desde entonces el lugar quedó vacío. Eso lo hizo todo aún más extraño. Pensé, ¿será que esos susurros y risitas tienen algo que ver con esa familia? No lo sé, pero me afectó. La idea de una casa vacía, con una ventana que insiste en abrirse sola y voces de niños, no es algo que uno olvide fácilmente. En las noches siguientes empecé a prestar más atención a los detalles. La ventana siempre estaba abierta cuando pasaba, y los susurros parecían más claros, como si intentaran decir algo. A veces me daba la impresión de que podía entender palabras, pero desaparecían antes de poder descifrarlas. El miedo fue creciendo poco a poco, porque no sabía si eso era real o si me estaba volviendo loco. Empecé a tener pesadillas con esas voces y con la ventana abierta, hasta que una noche decidí grabar el sonido con mi celular. Cuando escuché la grabación, casi no lo podía creer. Era un susurro extraño, mezclado con risas que parecían de niños, pero con un tono triste y perturbador. En ese momento sentí un escalofrío que no se me quitó en horas. Le mostré la grabación a un compañero de trabajo y me dijo que ya había escuchado historias de fantasmas en ese edificio, pero que nunca las creyó. Yo tampoco era de creer en esas cosas, pero después de esa grabación,
Empecé a pensar distinto. Después de eso, las cosas solo empeoraron. La ventana seguía abriéndose sola, pero ahora sentía una presencia muy fuerte cuando estaba cerca de ella. Era una sensación desagradable, como si alguien invisible estuviera allí, mirándome. A veces sentía un olor extraño, una mezcla de perfume antiguo con humedad, que venía de ese departamento vacío. Empecé a evitar pasar cerca durante la ronda, pero como portero, no podía simplemente dejar de hacer mi trabajo. Hubo una noche en que estaba cerrando la ventana y de repente sentí una manita leve tocando mi brazo. Te juro que la sentí. Fue una sensación rápida, casi como un escalofrío, pero era como si un niño me hubiera tocado. Me di vuelta de inmediato, pero no había nadie ahí. Me quedé paralizado sin saber qué hacer, con el corazón latiendo a 1000. Salí corriendo de ahí y ya no pude dormir bien. Fue entonces cuando entendí que no era solo el viento. Algo extraño estaba ocurriendo. Empecé a hablar con vecinos que llevan muchos años en el edificio. Muchos me dijeron que ya habían escuchado ruidos y voces sin explicación y que ese departamento siempre fue distinto, como si tuviera una energía mala. Un vecino incluso me contó que cuando la familia desapareció, la policía encontró el departamento revuelto, pero sin señales claras de qué había pasado. Fue un misterio que nunca se resolvió. Con el paso de las semanas noté que la ventana dejaba de abrirse sola cuando dejaba un juguete antiguo en el alféizar, algo que encontré en el ático del edificio, una muñeca vieja. Me pareció extraño, pero decidí dejarla ahí para ver qué pasaba. Durante algunas noches, la ventana se quedó cerrada. Hasta que una noche, cuando llegué para hacer mi ronda, la muñeca estaba tirada en el suelo y la ventana abierta de nuevo. Eso me afectó de una manera que no sé explicar. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez esas voces y risas eran de los niños que vivían ahí antes, tal vez atrapados en ese lugar. No sabía si debía sentir miedo o compasión, pero lo que más me dolía era no poder hacer nada por ellos. Sentía que esa ventana abierta era una especie de pedido de ayuda, o tal vez una forma de mostrar que aún estaban ahí, a pesar del tiempo y el abandono. Una de esas noches, estuve a punto de llamar a alguien para que viera eso conmigo, pero me arrepentí. No quería parecer loco, ¿sabes? Además, tengo miedo de cómo pueda reaccionar la gente. En el edificio, nadie quiere hablar mucho de ese departamento, como si evitaran el tema. Hablan en voz baja, con cuidado, y nadie quiere vivir cerca. Eso solo aumenta el misterio y el miedo que siento. Aún no sé exactamente qué está pasando en ese lugar, y para ser sincero, no sé si quiero saber. Ya viví cosas extrañas que no puedo explicar, pero que me hacen creer que hay algo más allá de lo que podemos ver. A veces me descubro pensando en los niños, en las voces, y en esa ventana que no deja de abrirse. ¿Será que algún día podrán salir de ahí? ¿O estarán atrapados para siempre en ese espacio vacío? He pensado en pedirle al síndico que selle esa ventana, o incluso que cambien el vidrio, pero tengo miedo de lo que eso pueda causar. Como si esa ventana fuera el único vínculo que esas voces tienen con el mundo. Si se cierra por completo, ¿desaparecerán? ¿O quedarán atrapados para siempre sin que nadie los escuche? Esas preguntas me quitan el sueño, y por más que intente convencerme de lo contrario, el miedo no se va. Confieso que algunas noches dudo antes de hacer mi ronda, pensando si de verdad debo acercarme a esa ventana. Es como si algo me empujara a alejarme, pero al mismo tiempo me obligara a enfrentarlo. La sensación de estar siendo observado no me abandona, y ya me ha dejado paralizado varias veces en el pasillo, mirando esa ventana abierta. No sé qué voy a hacer de ahora en adelante. Trato de seguir con mi rutina, pero esa ventana y esos sonidos extraños se han convertido en parte de mi día a día. A veces pienso en pedir ayuda a alguien que entienda de estas cosas, pero nunca me he atrevido. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a lo que puedan pensar de mí. Solo sé que eso no es normal, y siento que algo me espera en esa ventana. Hasta hoy, no he podido explicar todo lo que viví, y creo que tal vez nunca tenga una explicación.
Solo sé que cuando paso por ese pasillo y veo esa ventana abierta, mi cuerpo se tensa y un frío extraño me recorre la espalda. El misterio continúa, y no sé si algún día terminará. Solo espero estar preparado para lo que sea que esté ahí. Yo soy Marisol, y desde hace muchos años vendo dulces en la plaza principal de Chihuahua. Siempre me ha gustado mi trabajo. Disfruto conversar con la gente, ver a los niños eligiendo caramelos y paletas. Pero hace unas semanas empezó a pasar algo por aquí que hasta hoy no logro explicar bien, y confieso que me dio mucho miedo. Todo comenzó una tarde calurosa de primavera. Estaba en mi puesto, reponiendo los dulces, cuando escuché un sonido extraño que venía del callejón detrás de donde me pongo. Era como si unas cadenas se arrastraran por el suelo. Al principio, pensé que podría ser un perro amarrado, o incluso algún niño jugando, pero cuando fui a mirar, no había nadie, y el ruido seguía. Lo más extraño es que siempre aparecía en los momentos en que la plaza estaba más tranquila, como si esperara el silencio para manifestarse. Me fui acostumbrando, intentando ignorarlo, hasta que un día, al detenerme frente al escaparate de una tienda, vi una figura reflejada en el vidrio. Era un hombre, parecía encadenado, con una expresión pesada, de sufrimiento. Me giré rápido para ver quién era, pero no había nadie allí. La sensación fue clara. Solo existía en el reflejo. Después de eso, las apariciones se volvieron más frecuentes. Algunas personas que viven por aquí empezaron a contarme una historia antigua. Dicen que, hace muchos años, un prisionero murió en ese callejón, en un día frío de invierno, todavía encadenado. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero muchos creen que su espíritu nunca abandonó el lugar. Al principio pensé que solo era una leyenda del barrio, pero después de ver a ese hombre tantas veces en los reflejos, empecé a creer. Un día, ya casi al atardecer, reuní valor y fui al callejón. Quería ver si encontraba alguna explicación, algo que tuviera sentido. El lugar es angosto, lleno de basura y cajas tiradas, con la luz del sol entrando de lado. Cuando llegué al fondo, sentí un escalofrío fuerte, como si alguien me estuviera observando, y entonces volví a escuchar el sonido de las cadenas. Esta vez, muy cerca. No vi nada, pero el silencio que cayó allí me pesó en el pecho. Se me helaron las manos. Sentí ganas de salir corriendo, pero me quedé ahí, tratando de entender. Fue entonces cuando vi unas marcas en el suelo, como si algo se hubiera arrastrado repetidamente. Las marcas llegaban hasta una pared antigua, cubierta de grafitis y suciedad. En ese momento no pude pensar con claridad. Era miedo, sí, pero también curiosidad. Desde ese día, evito el callejón, pero el sonido de las cadenas sigue. Siempre al final de la tarde, cuando la plaza comienza a vaciarse, conté la historia a algunos clientes, y la mayoría piensa que lo estoy inventando o que escuché mal. Pero yo sé lo que vi, sé lo que oí. Un día, un joven que ayuda a limpiar la plaza vino a hablar conmigo. Me dijo que él también había escuchado el ruido de las cadenas, e incluso vio una sombra extraña pasar por el callejón. Él cree que es el prisionero. Me sentí aliviada de no ser la única que notó eso, pero al mismo tiempo me puse aún más nerviosa. Porque si más personas lo han visto o escuchado, entonces no es solo cosa mía. Lo más curioso es que el hombre encadenado solo aparece en los reflejos de los escaparates. Nunca logro verlo directamente en el callejón. Es como si estuviera atrapado entre el reflejo y la realidad, entre nuestro mundo y otro que no comprendemos. A veces, cuando cuento esta historia, siento un peso en el pecho, como si alguien intentara comunicarse. No sé si es culpa, miedo o una advertencia, pero ese sentimiento me ha acompañado desde que todo comenzó. Aún así, no pienso dejar de trabajar aquí. Esta plaza es mi vida, pero ahora estoy más atenta. Siempre echo un vistazo hacia atrás, como esperando ver a ese hombre aparecer de nuevo.
Ya perdí la cuenta de cuántas veces me he detenido solo para intentar entender si era real o imaginación. Casi siempre, el sonido de las cadenas está ahí, y nunca hay nadie. Una vez, intenté grabar el sonido con el celular. Quería mostrárselo a los vecinos, pero cuando fui a escuchar la grabación no había nada, solo silencio. Eso me confundió aún más, porque yo lo oí. Sé que lo oí, pero parece que eso no pertenece a nuestro mundo. Y hay más. Desde hace un tiempo, algunos objetos de mi puesto aparecen fuera de lugar. Los dulces se caen solos, las monedas desaparecen de la cajita, el mantel aparece desordenado. Empecé a pensar que tal vez el espíritu estaba tratando de llamar la atención o de interactuar. Ya intenté hablar con él, le pedí que se fuera, que encontrara paz, pero nada cambió. El ruido continúa, las apariciones también. Tengo miedo, sí, pero también siento lástima. Si murió ahí, atrapado, sufriendo, debe estar perdido hasta hoy. Y no sé cómo ayudarlo. En los días en que el ruido es más fuerte, noto que el movimiento en la plaza disminuye. La gente parece evitar pasar cerca del callejón, sin saber por qué. Cuando el sonido desaparece, la plaza vuelve a la normalidad. Eso solo me confirma que algo anda mal allí. A veces, por la noche, me quedo pensando en ese hombre, en lo que quiere, si está pidiendo ayuda, si hay alguna forma de liberarlo, pero aún no he encontrado la respuesta. No le conté nada a la policía, ni a nadie que pueda investigar el callejón. Me da miedo que toquen el lugar y que eso solo empeore las cosas. Prefiero observar y esperar. Quién sabe, tal vez algún día encuentre la paz que busca. Mientras tanto, sigo aquí, vendiendo mis dulces, tratando de mantener viva la plaza, pero el sonido de las cadenas y esa mirada en el reflejo, eso nunca lo voy a olvidar. Trabajo empacando compras en un supermercado aquí en Chihuahua. Es un trabajo que no tiene mucho glamour, pero paga las cuentas, ¿no? Siempre he sido una persona tranquila. No suelo creer en cosas de fantasmas ni nada por el estilo. Pero hubo un día, hace ya un tiempo, en que algo extraño me pasó en el trabajo, y hasta hoy no logro explicarlo del todo. Estaba organizando las bolsas en el área cerca de la salida, ¿sabes? Esa parte con la ventana grande donde entra la luz del atardecer. Fue entonces cuando vi algo que me dejó un poco desconcertada. En el reflejo de la ventana, además de mí, apareció lo que parecía ser una mujer. Tenía el cabello largo, oscuro, algo despeinado, y vestía un vestido antiguo, de esos que se ven en películas viejas. Al principio pensé que era una clienta detrás de mí, pero cuando me volteé a mirar, no había nadie. Incluso pensé que estaba cansada, pero la imagen en el vidrio no desapareció. Ella seguía allí, parada a mi lado, mirándome. Pero cuando parpadeaba o apartaba la mirada, desaparecía. Me quedé unos segundos quieta, sin saber qué hacer. Traté de convencerme de que era solo un reflejo raro o la luz de la calle jugando con mis ojos. ¿Sabes? Pero la sensación de no estar sola me dejó helada. Al día siguiente pasó lo mismo, y luego al otro. Siempre al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, esa mujer aparecía en el reflejo, quieta, inmóvil, solo observándome. Con el pasar de los días, empecé a ponerme realmente nerviosa. Era difícil explicárselo a alguien, porque parece cosa de locos, ¿no? Pero para mí era algo muy real. Además, comencé a sentir como si esa presencia me siguiera después del trabajo. Al llegar a casa, el aire se sentía pesado. Un escalofrío me recorría la nuca, una sensación que no sé describir bien, pero que hacía que mi corazón se acelerara. Las noches se volvieron complicadas. Antes dormía tranquila, pero después de ese episodio, empecé a despertarme varias veces, sudando frío, con la impresión de que alguien estaba al lado de mi cama. Llegaba a mirar, pero nunca había nadie. A veces pensaba que era solo cansancio o mi mente jugándome trucos, pero el miedo crecía, y con él, mis ganas de no ir a trabajar.
Hubo una noche en particular que nunca voy a olvidar. Estaba acostada, tratando de dormir, cuando escuché un susurro bajo, casi inaudible. Parecía un llamado, un nombre dicho en voz baja, pero no podía entenderlo. Me quedé inmóvil, con miedo hasta de respirar. Luego volvió el silencio, y toda la casa se sentía pesada, como si alguien invisible estuviera allí conmigo. Solo quería que eso se acabara. Al día siguiente volví al supermercado sin muchas ganas. Me quedé mirando la ventana todo el tiempo, esperando ver a esa mujer otra vez. Y la vi. Estaba ahí, en el reflejo, parada, con esa mirada fija, como si tratara de decirme algo que yo no lograba entender. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas, porque ya no podía soportarlo sola. Busqué a una amiga que había tenido experiencias parecidas. Me dijo que a veces esas apariciones son como ecos del pasado, personas que quedaron atrapadas en un lugar por alguna razón, tal vez con algo pendiente, pero también me advirtió que tuviera cuidado, porque no toda presencia es inofensiva. Eso me dio aún más miedo, porque sentía que esa mujer no solo estaba allí para aparecer, parecía querer algo. Empecé a evitar estar cerca de la ventana al final del día. Incluso intenté cambiar mi turno, pero no funcionó mucho, porque el supermercado es pequeño y los reflejos estaban por todas partes. En casa, comencé a rezar más, a pedir que eso se fuera, que me dejara dormir en paz. Pero la sensación seguía, una sombra que no me dejaba, que hacía que el silencio de la noche se sintiera más pesado. A veces le hablaba, sin saber bien por qué. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntaba en voz baja. Nunca obtuve respuesta, solo silencio, y esa sensación de que, en cualquier momento, algo podía pasar. Una noche escuché pasos lentos en el pasillo de mi casa, pero cuando miré, no había nadie. Mi perro se erizó por completo, y yo casi salí corriendo de allí. Ya no podía distinguir si eso era real o fruto de mi miedo. Me encontraba evitando mirar cualquier reflejo, y cuando lo hacía, sentía un nudo en el estómago. Me preguntaba si eso iba a terminar o si tendría que aprender a convivir con esa presencia para siempre. Era como una sombra constante, que hacía que mi día a día se sintiera un poco más pesado. Lo más extraño es que nadie más parecía notar nada. Mis compañeros de trabajo, mi familia, no veían ni sentían nada diferente. Me sentía sola, luchando contra algo invisible, contra algo que no podía tocar ni explicar. Eso me desesperaba y me hacía sentir perdida, como si estuviera perdiendo el control de mi propia vida. Hasta hoy, cuando paso cerca de esa ventana, siento un escalofrío, una sensación fea que me hace caminar rápido, sin mirar atrás. Esa mujer nunca se le apareció a nadie más, solo a mí. Y no sé si es un recuerdo, una advertencia, un pedido de ayuda, o solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero algo sí sé, no fue solo imaginación. Lo que me pasó no es algo que pueda probar, ni quiero que lo prueben. Solo quisiera entenderlo. Tal vez encontrar una explicación que me dé paz. Pero lo que quedó fue esa sensación de que hay cosas que no vemos, pero que sentimos, y que a veces no nos dejan en paz, no importa cuánto lo deseemos. Y esa es mi historia. No sé si alguien va a creerme, pero para mí fue real. Hasta el día de hoy, a veces, siento un frío en el reflejo de una ventana, y mi corazón se acelera, porque esa mujer puede estar ahí, esperando que la mire otra vez. Trabajo en una farmacia 24 horas desde hace unos 3 años. Mi turno es principalmente de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al principio, solo era un trabajo más, una rutina algo monótona, atender clientes, organizar los estantes, revisar el stock. Pero con el tiempo, empecé a notar algunas cosas que no pude explicar bien, cosas que me hacían sentir un poco incómodo. Nada escandaloso, ¿sabes? Cosas pequeñas, que solo pasan cuando estás solo, cansado,
medio desconectado. La primera vez que vi a la señora fue cerca del pasillo de los medicamentos para el dolor. Aparecía en el reflejo de los estantes de vidrio. Era una señora mayor, con ropa sencilla, un poco antigua, y su rostro tenía una expresión triste, casi como si estuviera esperando a alguien. Parpadeé, miré de nuevo y la imagen desapareció. Pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio o reflejo de alguna luz. Pero luego empezó a pasar siempre, no solo ahí, sino en otras partes de la farmacia. Ella nunca hablaba, nunca se movía, solo me observaba con esos ojos tristes. Incluso intenté hablarle una vez en voz alta, preguntando si estaba bien, pero claro, nadie respondía. Al principio, pensé que era algún cliente jugando, tal vez una figura reflejada detrás de mí, pero nunca había nadie cuando miraba. Y la imagen solo aparecía cuando estaba solo, de noche. También noté que ella aparecía especialmente cerca del área de los medicamentos para el dolor, analgésicos, antiinflamatorios. No era un reflejo común, parecía casi una presencia, algo fijo allí, que no se movía ni desaparecía rápido. Eso empezó a incomodarme, pero al mismo tiempo sentía una tristeza en esa mirada que me dejaba un poco dudoso para ignorarla. Un día, hablando con el gerente, le conté lo que estaba viendo. Él solo se rió pensando que tenía miedo del turno nocturno, que era normal que la mente jugara trucos. Pero yo no estaba inventando, lo juro. Fue entonces cuando comentó, casi de pasada, que la farmacia fue construida en un terreno donde antes había una casa antigua. Dijeron que vivía una señora allí, conocida en el vecindario por cuidar a los enfermos, una especie de curandera, pero que desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. Esa historia se quedó martillando en mi cabeza. Decidí investigar más. Hablé con vecinos antiguos y encontré a un señor que la recordaba. Dijo que la mujer ayudaba a todos, principalmente a quienes no podían pagar médico. Distribuía remedios caseros, cuidaba a los enfermos del barrio, y que un día desapareció. Nadie sabe por qué, solo que la casa fue demolida para dar lugar a la farmacia. Para mí, eso explicaba un poco la presencia que sentía. Parecía que ella todavía estaba ahí, cuidando a quien entra en esa sección de la farmacia. Después de eso, empecé a observar más y me di cuenta de que la presencia de la señora no era aterradora. Era como una vigilia silenciosa, triste, pero a la vez protectora. Una noche, estaba organizando los medicamentos y de repente, la luz cerca de ese estante parpadeó varias veces y un olor a lavanda, que nunca había sentido allí antes, inundó el aire. No soy muy creyente en esas cosas, pero eso me puso la piel de gallina. Fue como si ella estuviera ahí, intentando comunicarse o simplemente mostrar que estaba presente. A veces, en el silencio de la madrugada, juro que escucho un suspiro, muy suave, viniendo de esa dirección. He estado tentado a llamar a alguien para que vea conmigo, pero sé que si hago eso, las cosas pueden parecer ridículas para quienes no están acostumbrados, así que prefiero mantenerlo para mí. El miedo no es lo que siento, es más una mezcla de respeto y una tristeza que me oprime el pecho, como si esa señora estuviera atrapada en ese lugar, queriendo que alguien se acuerde de ella o agradezca lo que hizo alguna vez. Una vez, una clienta entró corriendo, quejándose de un dolor muy fuerte de cabeza. Le di el medicamento, y cuando se fue, noté que la imagen de la señora apareció en el reflejo del estante, como si estuviera observando para ver si hice lo correcto. Me dio una sensación extraña, casi de aprobación. Desde entonces, empecé a sentirme menos solo durante la noche. Su presencia, por extraña que sea, es como una señal de que hay algo más allá de lo que vemos. La historia de la señora de la farmacia nunca se habló oficialmente, al menos no en el trabajo. Es un poco tabú, ¿sabes? La gente evita comentarla, tal vez porque tienen miedo o piensan que es tontería. Yo mismo tardé en contarla, pero creo que es importante dejar constancia porque no es solo un susto. Es una experiencia que me marcó, y no soy el único que la ha percibido. Algunas veces vi a los empleados más antiguos intercambiar miradas extrañas cuando sale el tema,
como si ellos también hubieran sentido algo. A veces me pregunto si esa presencia es una forma de recordarnos que, incluso en lugares simples y rutinarios como una farmacia, hay historias y personas que dejaron marcas que el tiempo no borra. Tal vez esa señora solo quiere que reconozcamos lo que hizo, o que cuidemos al prójimo, como ella lo hacía. No sé si es algún tipo de leyenda urbana o algo real, pero lo que siento ahí es una mezcla de melancolía y cuidado que no me deja tener miedo, solo una extraña paz. Lo que me intriga es que esta experiencia nunca cambia. Ella siempre aparece igual, con la misma mirada triste, en la misma zona de la farmacia, nunca acercándose, nunca hablando, como si fuera un recuerdo fijo en ese espacio, esperando algo que ya no sucede. Eso me hace pensar en las personas que pasan desapercibidas, que ayudan en silencio y desaparecen sin que nadie sepa, y que tal vez esas personas siguen existiendo de alguna forma, aunque ya no estén entre nosotros. Confieso que al principio quería alejar esa imagen, porque me afectaba, me llenaba la cabeza. Pero con el tiempo empecé a verla de otra manera, no como un fantasma, sino como una presencia que forma parte de la historia de ese lugar. Quizás, de alguna forma, ella quiere seguir haciendo lo que hacía en vida, ayudando a quien lo necesita, incluso después de desaparecer. No tengo respuestas, solo esa sensación extraña que no me deja en paz, pero tampoco me deja huir de ahí. La semana pasada, un compañero nuevo me preguntó si creía en cosas sobrenaturales. No respondí en el momento, solo le conté la historia de la señora de la farmacia. Él fue un poco escéptico, pero dijo que también sintió algo extraño allí durante el turno de noche. No sé si es sugestión, pero quizás su presencia sea real para más gente. Eso me tranquiliza un poco, porque saber que no estoy solo ayuda a enfrentar lo que pasa ahí. A veces, cuando todo está en silencio, me quedo mirando esa parte del estante, esperando ver a la señora una vez más, y siempre aparece. No sé si está atrapada en ese lugar, o si simplemente eligió quedarse ahí por alguna razón que no entiendo. Lo cierto es que su presencia cambió mi visión sobre este trabajo, sobre la noche, y hasta sobre la vida. Nunca sabemos qué historias esconden los lugares donde menos lo esperamos. No tengo una explicación lógica para lo que pasa. Puede ser cansancio, ilusión, reflejo, cualquier cosa, pero prefiero creer que hay algo ahí que merece respeto y atención. La señora de la farmacia no es un fantasma cualquiera, es un recuerdo vivo, triste, pero lleno de un propósito que aún no entiendo completamente. Y quizás nunca lo entienda. Al final, sigo trabajando en las madrugadas, viendo esa imagen de la señora que nunca habla, solo observa. Y yo estoy ahí, tranquilo, a veces hasta hablando con ella, aunque no conteste. Creo que, de alguna forma, esa presencia es compañía para quien está solo. Y en el silencio de la noche, eso ya es más de lo que podría esperar. Trabajo como atendiente en una farmacia 24 horas aquí en Chihuahua. Estoy en el turno de la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Ya llevo casi 2 años en este ritmo, y al principio fue bastante difícil acostumbrarme, pero ahora el silencio de la madrugada hasta me calma. La farmacia está en una esquina muy transitada durante el día, pero después de la medianoche, solo pasa uno que otro coche. A veces aparece algún cliente perdido, generalmente alguien con dolor, insomnio o buscando medicina para algún familiar. Uno se acostumbra a eso. Es una rutina medio monótona, ¿sabes? Limpias, repones los estantes, organizas las cajas y esperas. Pero hubo algo que empezó a molestarme. Algo que al principio pensé que era solo cansancio. La primera vez que lo vi fue de reojo. Estaba poniendo unas cajas de analgésicos en el estante de vidrio, agachado, y cuando me levanté, vi el reflejo de una señora justo detrás de mí. Me asusté, me giré rápido, pero no había nadie. Miré de nuevo en el vidrio, y claro, ya no había nada. Me reí solo y pensé, ya me estoy volviendo loco en este turno. Pensé que había sido un reflejo de algo de la calle, pero después me di cuenta de que no se podía ver la calle desde ese ángulo. Lo dejé pasar,
Pero eso se quedó en mi cabeza, y cada vez que pasaba por esa sección, sentía como si alguien estuviera ahí cerca. Pasaron unos días, y volvió a pasar. Estaba limpiando los estantes de los medicamentos para el dolor, casi las 2 de la mañana. La farmacia estaba vacía, silencio total. Solo se escuchaba el refrigerador de bebidas allá al fondo. Cuando levanté la cabeza, la vi de nuevo. Era la misma señora, en el reflejo del vidrio. Cabello blanco recogido en un moño, blusa oscura, mirada fija. No parecía enojada ni nada, solo triste. Ojos hundidos, como si estuviera esperando algo. Me di vuelta de inmediato, pero otra vez, no había nadie. Sentí un frío en la espalda. ¿Sabes? Esa sensación que recorre desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Me quedé parado unos segundos tratando de entender. La tercera vez, ya sabía que ella iba a aparecer. Fue como si lo sintiera antes. Estaba pasando el trapo en el suelo y, sin querer, miré el estante de los analgésicos. Ahí estaba ella, mismo lugar, misma cara. Pero esta vez, la miré por más tiempo. Su reflejo no se movía, pero era como si sus ojos siguieran los míos. Sentí un nudo en el estómago. Fui al baño, me lavé la cara, volví al mostrador y traté de concentrarme en la computadora. Pero desde entonces, empecé a evitar esa parte de la farmacia por la noche. Siempre encontraba la manera de arreglar ahí solo durante el día o cuando alguien estaba cerca. Se lo comenté una vez a Marisela, que hace el turno de la tarde. Lo dije medio riendo, tratando de no parecer loco. Ella se quedó callada. Luego preguntó, «Ella usa moño, ¿no?» Eso me puso la piel de gallina. Pregunté cómo lo sabía, y solo dijo que a veces veía algo raro en los reflejos también, pero creía que era cosa de su cabeza. Quedamos los dos en silencio, como que no queríamos alimentar más la idea. Pero después de esa conversación, empecé a fijarme más en los detalles. La señora solo aparece entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre en la sección de medicamentos para el dolor, y siempre en el reflejo, nunca fuera de él. Una noche, llegó un cliente jadeando, con el rostro algo pálido. Dijo que su madre tenía un dolor fuerte y pidió Buscopan y dipirona. Mientras yo tomaba las cajas, él miró hacia el estante y preguntó si había alguien ahí dentro. Me congelé. Pregunté por qué, y él respondió, «Creí ver a una señora, pero creo que tengo mucho sueño». Traté de cambiar de tema y cerré la venta rápido. Cuando se fue, fui al vidrio y miré de nuevo. Nada, pero la sensación quedó. Ese peso, como si el aire estuviera más denso en esa esquina. La semana siguiente, vino uno de los representantes de medicamentos a hacer una entrega y empezamos a platicar. Es de esos tipos antiguos que conocen a todo el mundo. Hablando de la farmacia, comenté que el edificio parecía tener una energía extraña. Entonces me soltó. ¿Sabías que esto aquí era una casa antigua? Antes de ser farmacia, vivía una señora aquí. Decían que cuidaba a los enfermos del barrio, como una curandera. Desapareció de repente y luego demolieron todo para construir este edificio. Mi corazón se aceleró. No le dije nada, pero las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Ese día volví a casa pensando en ella. Intenté buscar algo en internet, pero no encontré nada con detalles. Solo algunas menciones viejas en un foro local, hablando de una señora que ayudaba a los vecinos con remedios caseros y que después desapareció. Nada confirmado. Ninguna foto. Pero lo que me impactó fue un comentario perdido de alguien que decía que ella aún cuidaba a los enfermos, incluso después de muerta. Me quedé helado. Pensé en dejar de trabajar ahí, pero el dinero es bueno y no es fácil encontrar otro empleo. Decidí intentar convivir con eso, evitar provocarla, respetarla. Empecé a notar que ella solo aparecía cuando yo estaba solo. Si había alguien conmigo en el turno, aunque fuera un reponedor, ella no aparecía. Tampoco nunca sentí ira de su parte, solo tristeza, como si estuviera ahí porque aún se sentía responsable de algo.
Cuando llegaba un cliente con mucho dolor, a veces veía su reflejo formándose por un segundo y luego desaparecía, como si estuviera observando, esperando que hiciera algo. Empecé a ser más cuidadoso con esos clientes, a asegurarme que se llevaran lo que realmente necesitaban. No sé por qué, pero parecía correcto. Una madrugada, la alarma de inventario sonó sola. Fui a revisar y encontré una caja de medicina caída en el suelo. Era justo un lote de paracetamol que íbamos a devolver porque tenía error en el etiquetado. Coincidencia, tal vez, pero tuve la sensación de que algo ahí me estaba avisando. Desde entonces, comencé a anotar esas pequeñas cosas, reflejos rápidos, sonidos de pasos donde no había nadie, el olor a anís que a veces aparecía en el aire sin explicación. Todo eso formaba un patrón, discreto, pero constante. Hubo una noche en que estuve solo todo el tiempo, ningún cliente, ninguna llamada, y ella apareció varias veces, siempre en el mismo lugar. La última, cuando fui a mirar, sus ojos estaban más cerca del vidrio, más intensos. Me acerqué despacio y por un momento tuve la impresión de que sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese reflejo, pero después desapareció. Como si se hubiera despedido. Sentí que un peso salió del ambiente. No sé cómo explicarlo. Solo sé que desde esa noche nunca más la vi. Aún así, sigo esperando. Hay noches en que miro el estante y me pregunto si va a volver. A veces me sorprendo hablando con ella en voz baja, como, ¿está todo bien por aquí hoy? Me siento medio tonto, pero también siento que eso ayuda. La farmacia sigue funcionando, la rutina sigue igual, y nadie más ha comentado nada desde entonces. A veces pienso en pedir cambio a otro turno, pero por ahora sigo. Es como si hubiera hecho un tipo de acuerdo silencioso con ella. Yo cuido a los vivos, y ella observa. Nunca le conté esto a los supervisores. Sé que se burlarían o me llamarían loco. Ni a mi mamá le conté bien. Solo dejé escapar que el turno de noche a veces puede ser raro. La mayoría no cree en estas cosas, así que prefiero guardarlo para mí. Pero cada vez que veo a alguien entrar a la farmacia con el rostro lleno de dolor, la recuerdo. Esa mirada calma, triste, que parecía conocer todo tipo de sufrimiento. Creo que, de alguna manera, ella todavía siente que tiene una misión ahí. Y tal vez, solo tal vez, yo también. Y si me preguntan si creo en fantasmas, hoy no sé qué responder. No vi nada fuera del reflejo. No escuché voces. Ninguna silla voló. Ninguna luz parpadeó. Pero vi sus ojos, varias veces. Sentí su presencia conmigo. Y cuando estas cosas pasan tan sutilmente, tan seguido, la duda desaparece. No es cuestión de creer o no. Es cuestión de percibir. Y después de percibir, no hay vuelta atrás. Empiezas a mirar diferente cada reflejo, cada silencio. A veces pienso en buscar su historia de verdad, ir tras registros antiguos, tal vez visitar algún archivo público, preguntar a los vecinos viejos del barrio. Pero también tengo miedo de descubrir algo que haga todo más pesado, más difícil de manejar. Por ahora, dejo las cosas así. La farmacia sigue en pie, la rutina continúa, y su reflejo quedó en ese estante, como una sombra discreta de alguien que solo quería seguir ayudando, aunque nadie más la recuerde, aunque solo exista en los reflejos de la madrugada. Con el tiempo, me di cuenta de que, sin querer, ya había incorporado esa presencia en mi rutina. Si pasaba mucho tiempo sin mirar el estante, sentía que faltaba algo, una compañía silenciosa. Y, de una forma extraña, eso me daba una sensación de seguridad, aunque sea raro admitirlo. Ese reflejo no me asustaba tanto como al principio. Se volvió casi un recordatorio de que no estaba completamente solo en las madrugadas vacías de la farmacia. El otro día, una compañera nueva me preguntó si alguna vez había visto algo extraño en la farmacia, porque escuchó rumores entre los empleados antiguos. Solo asentí con la cabeza y dije que a veces las cosas parecen diferentes cuando la tienda está vacía.
No quise contar lo que veía. Prefiero que quede entre nosotros. Hay cosas que es mejor dejar sin explicación, ¿sabes? Y, sinceramente, no sé si yo mismo quiero saber todo sobre esa señora. A veces, el misterio es lo que mantiene las cosas vivas, incluso en una rutina tan repetitiva. Lo que sé es que, por ahora, ella se queda ahí, quietita en el reflejo de los estantes, con esos ojos tristes que parecen observar todo, pero sin interferir. Respeto eso. Creo que, de alguna manera, ella sigue cumpliendo un papel que no terminó. Y yo, de simple atendiente, me convertí en guardián de esa presencia silenciosa. No sé, tal vez necesitamos estos misterios para no olvidar que, incluso en los lugares más comunes, puede haber historias que no entendemos, y que tal vez ni siquiera necesitamos entender. Al final, creo que lo que más me marcó fue cómo sucedió todo. Nada de gritos, nada de sustos exagerados. Solo una señora que aparece, un poco triste, quizá esperando un poco de reconocimiento, o solo compañía para las noches largas. Y eso, para mí, ya es suficiente para recordar que no todo puede explicarse, y que a veces el silencio y la mirada triste dicen más que cualquier palabra. Hasta hoy, cada vez que veo ese reflejo, pienso en qué querrá mostrarme, y si algún día lo entenderé. Trabajo en una gasolinera aquí en Chihuahua, más hacia el norte de la ciudad, cerca de la salida hacia Delicias. Mi trabajo es simple. Paso el día lavando autos, enjuagando, secando y platicando con los clientes que paran por ahí. No tiene mucho misterio, es un lugar tranquilo, a pesar del ruido de los carros y del sol que pega fuerte, sobre todo después del mediodía. Ya estoy acostumbrado a la rutina y hasta me gusta. Al final, conoces a los clientes por su nombre y se vuelve como una familia. Pero hubo un día, hace unos 2 meses, en que pasó algo que no puedo olvidar. Era martes, si no recuerdo mal. A media tarde. No había mucho movimiento, solo 2 carros esperando para lavar. Yo estaba terminando de secar un Jetta blanco cuando escuché un ruido que me hizo congelar, un frenazo fuerte, de esos que se oyen cuando un coche derrapa los neumáticos en el asfalto. El ruido fue alto, muy cerca, como si el carro entrara a la gasolinera a toda velocidad. Mi primer reflejo fue voltear, ya esperando el impacto. Pero no había nada, ningún carro, nada en absoluto. Miré a la calle, miré a los lados. Le pregunté a mi compañero si había oído algo. Él dijo que no escuchó nada. Eso se quedó dando vueltas en mi cabeza. No fue imaginación. Conozco ese sonido, sé bien cómo es. Ya he visto accidentes frente a mí. Pero en ese momento no había ningún carro cerca. La calle estaba prácticamente vacía. Pensé que tal vez era algún sonido lejano que se reflejó ahí. No sé. Traté de dejarlo pasar y seguí trabajando, pero en el fondo me quedé con una sensación rara. Un nudo en el estómago que no se iba. Cuando llegué a casa por la noche, aún estaba algo inquieto. Dormí mal. Tuve un sueño muy pesado. En el sueño, estaba en la misma gasolinera de noche. Todo estaba oscuro, con las luces tenues, y un carro se acercaba a la entrada. Era un carro viejo, rojo, con la luz delantera derecha rota. De repente perdió el control y chocó contra uno de los pilares cerca de la bomba de gasolina. Corrí a ayudar, pero cuando me acerqué vi a un joven dentro del carro, todo ensangrentado, intentando decir algo. Me miraba fijo, como desesperado por decirme algo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me quedé varios minutos sentado en la cama tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, llegué al trabajo todavía movido por el sueño. Se lo conté por encima a mi compañero. Él se rió y dijo que era cosa de mi cabeza, pero eso no se me fue. De vez en cuando, durante el día, tenía la impresión de escuchar ese frenazo otra vez. No tan fuerte como la primera vez, pero como un eco, como si estuviera lejos. Una semana después, una mañana tranquila, decidí comentarlo con el despachador más viejo,
don Mario. Él lleva ahí más de 20 años. Cuando le conté lo del sonido y el sueño, se puso serio. Dijo que nunca se lo había contado a nadie, pero que ahí, en esa entrada, había ocurrido un accidente feo hace unos años. Según él, fue a principios de los 2000. Un joven que venía de una fiesta perdió el control del carro y chocó justo en la entrada de la gasolinera. No murió en el acto, pero lo llevaron al hospital en estado grave y no sobrevivió. El carro era rojo, modelo antiguo. Cuando dijo eso, mi cuerpo se heló. Era exactamente el carro que vi en el sueño. El mismo detalle de la luz rota. No dije nada. Solo me quedé mirando al suelo tratando de procesar. Desde ese día, empecé a prestar más atención a los sonidos y noté que siempre al final de la tarde, como a las 5, ese frenazo se repetía. No todos los días, pero cuando ocurría, venía con una sensación fuerte de incomodidad, como si el aire se pusiera más pesado. Un día, estaba lavando un carro solo porque los demás se habían ido a almorzar. De repente empezó a soplar el viento y escuché el frenazo otra vez. Cuando miré hacia la entrada de la gasolinera, juro por Dios, vi una silueta cerca del muro bajo, como una sombra oscura, como si alguien estuviera parado ahí unos segundos. Luego desapareció. Se me erizó la piel del brazo al instante. Dejé la manguera y fui a revisar, pero no había nadie. Volví temblando. Desde entonces, empecé a evitar quedarme solo en ese horario. Las noches siguientes, el mismo sueño volvió, pero con pequeños cambios. En el tercero, por ejemplo, el joven dentro del carro lograba susurrar algo, pero era tan bajo que no entendía. En otro, él señalaba una dirección, como queriendo mostrarme algo. En el último que tuve, lloraba y golpeaba el volante, como si estuviera atrapado ahí. Me desperté con una angustia terrible. Decidí buscar en internet alguna noticia del accidente, y después de mucho buscar, encontré un artículo viejo de un periódico local. La foto del carro era igual al del sueño. El nombre del joven, Esteban García, 22 años. En ese momento se me hizo un nudo en la garganta. Desde entonces, siento que él intenta comunicarse, pero no sé qué quiere decir. A veces pienso si busca justicia, si trata de avisar de otro accidente, o si solo quiere que alguien sepa que todavía está ahí. No soy religioso ni muy místico, pero empecé a encender una vela por él todos los días antes de salir de casa. Hago una oración sencilla, solo pidiendo que encuentre paz. Hubo un día en que llevé una flor y la dejé ahí, cerca del lugar donde, según don Mario, fue el impacto. No sé si ayuda, pero desde que empecé a hacer eso, los sueños disminuyeron. Aún así, el ruido del frenazo sigue apareciendo de vez en cuando. No falla, siempre igual. Y solo yo lo escucho, nadie más. He intentado grabarlo con el celular, pero nunca sale nada. Parece que es solo para mí. Y lo más extraño de todo es que, hace unas semanas, vi un carro casi chocar en el mismo lugar. Era un adolescente manejando un poco rápido. Logró frenar a tiempo, por poco. Y ese día, juro que sentí como si alguien me jalara de la camiseta para hacerme mirar. Fue instinto. Cuando miré, le grité al chico y él pudo detenerse. Tal vez fue pura suerte, o tal vez no. La gente de la gasolinera aún bromea diciendo que estoy viendo cosas, que es el calor, que es la soledad. Pero yo sé lo que escuché, lo que soñé, lo que sentí. No fue invento, no fue coincidencia. Puedes llamarlo espíritu, energía, eco del pasado, pero algo quedó atrapado ahí en ese lugar, algo que quiere ser escuchado. Solo quisiera entender qué es, qué quiere, y sobre todo, por qué conmigo. No conocía al joven, no tengo ninguna relación con él. Solo estaba trabajando como cualquier otro día, lavando autos y escuchando música en la radio. Hoy trato de llevar la vida normal. Sigo lavando autos en la misma gasolinera. Sigo platicando con los clientes, haciendo bromas, ganando mis propinas. Pero cada vez que escucho ese frenazo, se me eriza la espalda. Y espero que el sueño vuelva.
Espero que él aparezca otra vez. Espero alguna respuesta, porque en el fondo siento que todavía no dijo todo lo que necesitaba decir, y hasta entonces seguiré escuchando, aunque nadie más escuche. Otro día, apareció una señora en la gasolinera. Nunca la había visto por ahí. Tenía cara de venir de lejos, medio perdida. Mientras lavaba su carro, ella me miraba, callada, hasta que me preguntó si todavía pasaban cosas extrañas ahí. En ese momento, mi corazón casi se para. Le pregunté qué quería decir con eso y ella solo respondió: mi hijo murió aquí hace muchos años, y a veces siento que todavía está cerca. Todo mi cuerpo se congeló. No tuve que preguntar su nombre. Supe que era ella, la madre del joven del sueño, de Esteban. La conversación fue rápida. Ella no quiso entrar en detalles, solo dijo que pasa de vez en cuando para sentir el aire. Se fue sin despedirse bien, pero dejó una flor blanca sobre el pequeño muro de la entrada. Desde ese día, nunca más la vi, pero sentí que algo cambió. En los días siguientes, el frenazo desapareció. Los sueños también. Fue como si algo se hubiera calmado. Aún así, seguí con mi rutina de encender la vela, hacer la oración y mirar siempre hacia la entrada, como esperando que alguien llegara. Una noche de esas, me quedé solo en la gasolinera hasta más tarde. Estaba limpiando después del turno, cuando escuché una voz baja detrás de mí. No era clara, pero parecía que alguien decía: gracias. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. Me quedé parado unos segundos tratando de entender si fue cosa de mi cabeza o no. Pero sentí algo diferente en ese momento. Una ligereza en el aire, como si por fin me hubieran escuchado, o como si algo se hubiera resuelto. No sé cómo explicarlo, pero fue la última vez que sentí esa presencia. Ahora, cuando paso el trapeador cerca de la entrada, o cuando mojo la banqueta donde todo pasó, todavía pienso en Esteban. No con miedo, sino con respeto. No sé si necesitaba ayuda o solo atención. Tal vez solo quería que alguien supiera que existió, que todavía estaba ahí de alguna forma. Sé que parece una locura contar todo esto y que mucha gente se reirá o dirá que es invento. Pero yo viví todo eso. Sentí todo en la piel. Y aunque no tenga explicación, creo que hay cosas en este mundo que no entendemos. Y está bien. Lo importante es que ahora, cuando escucho un carro frenar de verdad, sé diferenciarlo. Y cuando miro hacia la entrada de la gasolinera, veo solo el asfalto caliente, el sol pegando fuerte y el movimiento normal de la calle. Pero a veces, cuando el día está nublado y el viento sopla distinto, aún siento que hay alguien ahí, observando. No con enojo, no queriendo asustar, solo presente. Y si es él, está bien. Puede quedarse. Aquí, por lo menos, alguien lo recuerda. Trabajo en un supermercado popular aquí en la zona norte de Chihuahua. Nada sofisticado, ¿sabes? Ese tipo de lugar que se llena los fines de semana y casi queda vacío a media tarde. Soy auxiliar en la carnicería. Corto huesos, empaco bandejas, limpio el piso, ese tipo de trabajo. Entré hace como 7 meses, por recomendación de un primo. Al principio, el ritmo era pesado, pero me acostumbré. La carnicería está al fondo de la tienda, cerca de la cámara fría y el área de almacenamiento. En las horas pico, apenas se puede escuchar el propio pensamiento, pero es al inicio de la mañana y al final de la noche cuando el lugar se pone diferente. Empecé a notar cosas raras durante los turnos más tranquilos, como los lunes en la noche, cuando casi no entra nadie y la carnicería queda vacía por horas. Yo estaba lavando las mesas, reorganizando la carne, tratando de hacer que el tiempo pasara. En una de esas veces, juro que vi a un hombre parado al lado de la cámara fría, alto, delgado, vestido completamente de negro. Estaba totalmente inmóvil, como si me estuviera observando. Me di la vuelta para preguntarle si necesitaba algo, pero no había nadie ahí. Pensé que estaba cansado. ¿Sabes cuando la vista te engaña?
Pero no fue solo eso. Los días siguientes, empezó a pasar más veces. Siempre ahí, al lado de la cámara fría. A veces solo en la esquina del ojo, a veces de frente, y siempre desaparecía cuando intentaba mirar bien. Lo raro es que nadie más parecía verlo. Y peor aún, los sensores de presencia del almacén comenzaron a activarse solos. Esos que encienden la luz automáticamente cuando alguien pasa. Llegábamos, y la luz ya estaba encendida, sin que hubiera nadie. Una vez, fui con el supervisor y vimos con nuestros propios ojos la luz encenderse de repente. Él se rió nervioso y dijo, «Tal vez el supermercado nos está vigilando». Empecé a preocuparme de verdad cuando la carne comenzó a desaparecer. Pedazos enteros, como medio kilo de picaña, o bandejas de costillas ya listas para la vitrina. Revisábamos todo, mirábamos las cámaras, pero no aparecía nada, como si se hubiera evaporado. Y mira que todo ahí está monitoreado. Las cámaras del pasillo, de la entrada, del fondo, ninguna mostraba a alguien llevándose nada. La gerente incluso pensó que alguien del equipo estaba robando. Hicieron reunión, revisaron antecedentes, pero no encontraron nada. Solo una advertencia general y un aviso para estar atentos. Una noche me quedé solo como 40 minutos. El carnicero titular salió a fumar y el guardia estaba en el depósito. Yo estaba cortando pollo cuando escuché a alguien toser. Bajo, ronco. Pensé que era el guardia regresando, pero cuando miré, no había nadie. Solo el ruido de la refrigeración de la cámara fría. Eso me puso la piel de gallina. Dejé el cuchillo a un lado y fui al fondo. Nadie. Pero había huellas en el suelo mojado, viniendo de la dirección de la cámara. Y lo más extraño, las huellas se detenían en medio del pasillo. Simplemente se detenían, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Intenté comentarlo con Marcos, que es uno de los más antiguos ahí. Pensé que se iba a reír o decir que estaba exagerando, pero solo me miró serio y preguntó si había visto al tipo de negro. Me quedé paralizado. Él dijo que casi nadie habla de eso, pero que todos han visto algo alguna vez. Contó que, hace años, un carnicero murió ahí dentro, un tipo llamado Elías. Tuvo un infarto justo en el turno de noche, cuando estaba solo. Dijeron que era muy pulcro, hacía todo con dedicación y que amaba lo que hacía. Desde entonces, hay gente que cree que él nunca se fue. Después de eso, las cosas empeoraron. Empecé a sentir un peso en la espalda cuando pasaba mucho tiempo solo ahí. No sé explicar. Como una presión en el aire. Como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. Un día, fui a limpiar la cámara y encontré un cuchillo clavado en la pared de poliestireno. Nadie supo explicar cómo llegó ahí. No era un cuchillo nuestro, al menos no del modelo que usamos. La hoja estaba oxidada y el mango rajado. Lo llevé a la gerente y dijo que lo iba a guardar para investigar. Nunca más vi ese cuchillo, y nadie volvió a tocar el tema. Empecé a evitar los turnos nocturnos. Cambiaba con quien podía. Hacía horas extras en la mañana, lo que fuera para no quedarme después de las 8. Pero a veces no había opción. Y cuando no la había, él aparecía. Siempre parado, callado, solo mirando. La sensación era peor que verlo. Era sentirlo. Como si el aire se pusiera más denso, más frío. Trataba de mantener la calma, fingir que no pasaba nada. Seguía limpiando, cortando, empacando. Pero por dentro, mi corazón latía acelerado. Cada crujido del congelador o cada ruido del almacén me helaba la espalda. Hubo una noche que no olvido. Estaba en el fondo, cerrando el almacén, cuando escuché una bandeja caer. Corrí hasta la zona de exhibición y vi un pedazo de carne en el suelo, abierto como si hubiera sido desgarrado. El plástico estaba intacto, sin señales de corte. ¿Cómo salió eso de la bandeja? No sé. Pero lo que más miedo me dio fue ver, en el vidrio de la vitrina, el reflejo de alguien detrás de mí. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. El reflejo desapareció, pero yo lo vi.
Juro que lo vi. Y no era el reflejo de ninguno de mis compañeros. Era él, alto, de negro. Hablé con la psicóloga del mercado, después de insistencia de mi madre. Ella pensó que estaba en una crisis de estrés. Dijo que el ambiente de la carnicería, el frío, los ruidos constantes, todo eso podía causar alucinaciones. Me dio unos folletos sobre descanso mental y me sugirió tomar unos días libres. Tomé 3 días, dormí, intenté relajarme, evité pensar en el asunto, pero cuando regresé, el olor de la carnicería me dio náuseas. Y lo primero que vi al entrar fue la puerta de la cámara entreabierta. Siempre está cerrada, siempre. Ese día estaba solo apoyada. Tuve que enfrentarme. Entré despacio, con la luz parpadeando por el sensor. Miré alrededor, todo aparentemente normal, pero había algo en el suelo. Un delantal viejo, mohoso, tirado en una esquina. No era nuestro, no era del uniforme actual. Era de otro modelo, más antiguo, con una letra E bordada en el pecho. Salí temblando. Casi renuncié ese día. Solo no lo hice porque, sinceramente, no tengo otra opción por ahora. Necesito el sueldo, pero desde entonces, evito la cámara al máximo. Hago solo lo esencial ahí dentro y salgo lo más rápido posible. Algunos compañeros dicen que Elías solo protege lo que era suyo, que no hay que provocarlo ni faltarle al respeto al lugar. Uno incluso deja un pedazo de carne cada fin de mes en un plato, escondido detrás del congelador. Es para mantenerlo tranquilo, dijo bromeando. Pero había una verdad oculta en cómo lo dijo, como si realmente creyera. Yo me río, pero por dentro pienso si no es verdad. Si no hay algo ahí que no está listo para irse, o que se niega a dejar su puesto. Como un vigilante, un trabajador que no aceptó que terminó el turno. Hasta hoy, nadie más ha visto el cuchillo oxidado, ni el delantal. La gerente finge haberlo olvidado, y los nuevos que entran a la carnicería ni se enteran de la historia. Solo los viejos la cuentan, cuando alguien insiste mucho, pero la verdad es que todos sienten algo ahí dentro. Algunos dicen que es solo imaginación, otros que es el frío jugando con la cabeza, pero nadie quiere quedarse solo cerca de la cámara. Nadie. Hasta el guardia evita pasar por ahí, y cuando los sensores se activan de madrugada, prefieren revisar las cámaras desde lejos, desde la oficina. A veces pienso que estoy paranoico, que tal vez la psicóloga tiene razón y necesito descansar, cambiar de ambiente, pero luego vuelvo a trabajar. Veo esa sombra en el reflejo del mostrador, o escucho ese mismo ruido de pasos viniendo del almacén vacío, y todo vuelve. No sé qué es, solo sé que pasa, que hay algo ahí, algo que no quiere ser visto, pero tampoco quiere ser olvidado. Y yo, en medio de todo eso, sigo haciendo mi trabajo, tratando de no pensar demasiado, porque pensar demasiado ahí dentro puede ser peligroso. No sé si algún día esto va a parar, tal vez me acostumbre, tal vez no. Hay días en que no pasa nada y empiezo a pensar que todo fue cosa de mi cabeza. Pero basta que una luz se encienda sola o que una bandeja caiga de repente, y todo vuelve con fuerza. El miedo, la duda, la sensación de estar siendo observado. Ya no se lo cuento a nadie, ni mi madre sabe lo que pasó últimamente, pero escribí esto aquí para, no sé, desahogarme. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido, tal vez no. Solo espero que, si Elías aún está ahí, sepa que respeto su lugar, y que solo estoy intentando ganar mi pan, como él también intentó. La semana pasada pasó algo que aún no puedo explicar. Era martes, fin de turno, y solo estábamos Junior, el nuevo auxiliar, y yo. Le pedí que cerrara la vitrina mientras yo limpiaba la parte interna. Cuando volví estaba pálido, parado, con los ojos bien abiertos. Le pregunté qué pasó y solo dijo: había un hombre aquí ahora, alto, con bata oscura. Me miró y entró a la cámara. Fui a revisar enseguida, pero la cámara estaba vacía. Revisamos todo, la cerradura, y no había nadie. Él juró que lo vio, y por su cara, le creo. Después de eso, Junior no volvió. Lo llamaron, pero dijo que prefería no regresar.
Incluso dejó la cartilla de trabajo ahí, para ni tener que ir a buscarla. Eso me hizo pensar. Llevo meses en este lugar, y a pesar de todo lo que pasó, sigo viniendo. No sé si es valor o estupidez, pero una parte de mí siente que, mientras respete ese espacio, nada malo va a pasar. Puede sonar loco, pero llego, saludo en voz baja, dejo el lugar limpio, cumplo con mi parte, como si compartiera el turno con alguien que nunca se fue. Hay noches que sueño con la carnicería, no con las personas que trabajan ahí, sino con él. Siempre parado cerca de la cámara, con los brazos cruzados o sosteniendo un cuchillo. Nunca dice nada, solo me mira, como evaluando lo que hago, y entonces despierto sudando, con la sensación de que todavía estoy ahí dentro. He pensado en buscar otro empleo, pero con la situación como está, no es tan simple. Y para ser sincero, una parte de mí cree que esto puede pasar en cualquier lugar. ¿Quién sabe cuántos sitios tienen historias que nunca vamos a descubrir? En fin, sigo trabajando. Algunos días son tranquilos, otros no tanto. La carnicería sigue siendo mi fuente de ingresos, y mientras no consiga otra cosa, así tendrá que ser. Aún veo al hombre de negro de vez en cuando, siempre callado, siempre en el mismo lugar. Y cada vez que pasa, hago la señal de la cruz y vuelvo al trabajo. A veces dejo una bandejita con un pedazo de carne cerca de la cámara. Nadie la toca, ni los gatos que a veces aparecen atrás. Tal vez sea solo superstición, pero por dentro, creo que es respeto. Y quizás, solo quizás, él también lo entiende. Trabajo pintando casas desde hace unos 15 años, más o menos. No es nada glamoroso, pero alcanza para pagar las cuentas, poner comida en la mesa y, de vez en cuando, sacar a la familia a comer afuera. Vivo en Chihuahua mismo, y generalmente consigo trabajo con inmobiliarias. Ellas compran casas viejas, las remodelan, y yo entro para pintar antes de volver a ponerlas a la venta. He visto de todo: moho, filtraciones, suciedad escondida, pero hubo una casa en particular que nunca olvidé. Era una casa pequeña, en el barrio San Felipe, recién comprada por una mujer de fuera. Dijo que iba a reformarla y alquilarla. Estaba toda vacía, solo las paredes peladas, olor a cemento viejo y polvo. Empecé como siempre, raspando las capas viejas, aplicando el sellador, preparando para la pintura nueva. Hasta ahí, todo tranquilo. Al segundo día, noté algo raro en la pared del fondo de la sala. Parecía que la pintura no secaba ahí. Me molesté. Pensé que había aplicado mal o que había alguna filtración. Al día siguiente, la mancha era más grande y tenía un color extraño, medio rojizo. Pasé la mano y sentí que estaba pegajosa, como si fuera óxido mezclado con agua. Pensé que sería una tubería vieja detrás de la pared que se había roto y estaba mojando todo. A la dueña no le iba a gustar, pero decidí romper un pedazo para ver qué había ahí. Agarré el martillo y empecé a hacer un hueco. Cuando saqué unos pedazos del revoque, no encontré ninguna tubería. Lo que había ahí dentro parecía extraño. Primero vi algo que parecía madera vieja, pero cuando tiré más, vi que era algo más delgado, redondeado, un hueso. Pensé que sería resto de comida o algún animal, pero seguí tirando y salió un pedazo más grande. Parecía una costilla. Solté todo de inmediato. Me quedé parado mirando el hueco, con la respiración pesada. Llamé a la dueña y ella llamó a la policía. Cuando llegaron los peritos, acordonaron todo y nos pidieron salir. Después dijeron que encontraron restos humanos dentro de la pared. Un esqueleto completo, casi entero. No dieron detalles, pero por lo que escuché, parecía que la persona había sido puesta ahí a propósito, como si la hubieran emparedado. Intenté no involucrarme más. Solo quería irme y olvidar eso. Pero no pude. Esa misma noche, cuando fui a dormir, soñé con la casa. Soñé que estaba pintando otra vez, pero la pintura me resbalaba por las manos como si fuera sangre. Me desperté sudando, con el corazón acelerado.
Pensé que era cosa de mi cabeza, el impacto de haber visto eso. Pero en las semanas siguientes empezaron a pasar otras cosas, y no solo en esa casa, también en otras. Cada vez que entraba en una casa vacía a trabajar, empezaba a escuchar ruidos, como golpes suaves, como si alguien caminara arriba, aunque la casa fuera de un solo piso. A veces parecía que alguien se reía bajito, ahogado, pero cuando paraba para escuchar mejor, desaparecía. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Una vez salí corriendo de una casa en Villa Juárez porque escuché a alguien susurrando muy cerca de mi oído. Y yo estaba solo. Se lo conté a mi mujer, pero ella dijo que debía ser estrés, que después de lo del esqueleto me quedé impresionado. Puede ser, pero hasta hoy, cada vez que entro a una casa vacía, siento algo raro. El aire parece más pesado, como si alguien me estuviera mirando. He tratado de ponerme audífonos, prender la radio, pero no sirve. Los sonidos siguen. A veces hasta vienen con música de fondo. Un día, llevé a un ayudante nuevo, Rodrigo. Él ni sabía la historia. Después de unas horas trabajando, me preguntó si había alguien arriba. Le dije que no. La casa era de un piso. Se puso pálido. Dijo que escuchó a alguien caminar descalzo en el pasillo. Me pidió salir temprano. Nunca volvió a venir conmigo a ninguna obra, ni contestó más mis mensajes. Dejé de contarle a otros. Cada quien que escucha piensa que es exageración o que invento, pero no tiene explicación. Esto empezó después de esa casa. Nunca tuve nada así antes. Solo comenzó después de romper esa pared. Ya pensé en dejar este trabajo, buscar otra cosa, pero es difícil. No sé hacer otra cosa, y el dinero es lo que tenemos para vivir. Lo más raro es que estos sonidos solo pasan en casas vacías. Cuando hay muebles, gente viviendo, nada. Pero si la casa está cerrada un tiempo, sin nadie, parece que algo despierta adentro. A veces pienso si pasa en todas las casas, o si soy yo el que lo llevo conmigo, de una a otra, como algo pegado que me sigue. No sé, solo sé que empeora con el tiempo. Hubo un momento, en una casa de 2 pisos cerca de la Universidad Autónoma, que creí ver a alguien de reojo, una sombra, pasando por la puerta del cuarto, pero cuando fui a ver, no había nadie. Empecé a grabar audio con el celular. Capté ruidos, sí, pero todo inconcluso. Se lo mostré a un amigo que sabe de sonido. Dijo que era interferencia, pero yo sé lo que escuché. Eso no era estática. ¿Y si es algo de la pared? No sé. ¿Y si no era solo un cuerpo? ¿Y si hicieron algún tipo de ritual ahí dentro? Empiezo a pensar en eso. Nunca fui de creer en esas cosas. Pero después de oír risas en un cuarto vacío, empiezas a cuestionarlo todo. Duermo mal. Me duele la cabeza casi todos los días. Y cada casa nueva que pinto parece tener más ruido, más susurros. Hay días que hasta pienso que estoy enfermo, que escucho cosas por el cansancio, la edad. Pero hay cosas que no se pueden explicar así. Un día entré a una casa en el centro y antes de sacar el pincel de la mochila, escuché 3 golpes fuertes dentro de la pared, como si alguien estuviera ahí adentro otra vez. Salí de inmediato y no volví. Preferí perder el pago. Ahora voy más cauteloso. Entro despacio, observo, guardo silencio antes de empezar, pero no sirve mucho. No sé qué desencadené ese día al romper la pared. Quizá hubiera sido mejor no tocar nada. A veces, ignorar es más seguro, pero ya fue, y tengo que vivir con eso. Solo espero que algún día pare.